Bueno, muchachos, buenos días. Estos videos que vamos a empezar a trabajar es para los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Ciudad Boquía. La idea con estos videos es que ustedes puedan tener un apoyo adicional al material, al contenido que se envió en semanas anteriores a la plataforma de la institución sobre las diferentes temáticas. En particular, hoy vamos a tratar de hacer el repaso del documento donde enfocamos el movimiento rotatorio o también conocido como movimiento circular, en este caso en la condición uniforme. Entonces vamos a dar algunos conceptos básicos que están, recuerdo, en ese documento que se les envió a ustedes. Ese documento ojalá ustedes lo transcriban, lo pasen a sus cuadernos, lo tengan como referencia, lo puedan leer previamente para que cuando vean estos videos sirva de complementación para esa fundamentación teórica. Listo, muchachos, entonces empecemos. Cuando hablamos de movimiento rotatorio o de movimiento circular, estamos hablando de que hay una partícula, ¿sí? Una partícula, un elemento, haciendo una trayectoria circular. Es decir, estoy formando círculos. Por aquí tengo de apoyo una rueda de bicicleta en la cual si nos enfocamos, digamos que vamos a tomar en particular este punto. Este punto siempre va a permanecer a la misma distancia de un centro. Cuando entonces generamos ese movimiento, esa trayectoria que hace ese punto alrededor de ese centro es lo que generamos o hablamos de una trayectoria circular. Entonces simplemente es esta partícula que está generando una trayectoria de tipo circular. Que digamos que este es el centro y que esta es la partícula de interés. Esa partícula de interés está generando esta trayectoria, está caminando a la misma distancia de ese centro de giro. Recuerden que en una circunferencia, en esta trayectoria circular, la distancia que siempre hay desde el centro hasta donde va a estar ubicada la partícula la llamamos radio. Bueno, muchas veces podemos percatarnos que esa partícula puede girar más rápido o más despacio. Volvemos, digamos, al ejemplo con nuestra rueda de apoyo. Aquí la rueda está girando despacio, nuestra partícula inclusive la podemos observar, pero podemos muchas veces generar tanta energía y no podemos ni siquiera percibir el movimiento de la partícula. Entonces, en este tipo de movimiento estamos hablando de que existe también una velocidad de esa partícula con respecto al centro de giro. ¿Cómo se llama entonces la velocidad de esa partícula con respecto al centro de giro? Se denomina velocidad angular. Hablemos un poquito de ello. Entonces, el concepto se llama velocidad angular. Entonces, en la velocidad angular estamos hablando de el giro de la partícula con respecto al centro. Pero ¿cómo lo podemos especificar mejor? Primero que todo, para hablar de la velocidad angular se utiliza una letra griega para su representación. Se parece mucho a la W, pero realmente es la letra omega minúscula. Esa letra entonces omega es la que se utiliza en física para representar lo que se llama la velocidad angular. Repito, qué tan rápido está girando la partícula con respecto a su centro. Esa velocidad angular se define como un ángulo recorrido
Es decir, para poder determinar esa velocidad angular tenemos que referirnos a qué ángulo cambia de posición la partícula con respecto a el tiempo. Muchas veces van a encontrar ustedes definiendo esa velocidad angular así, como un cambio en la posición angular sobre un cambio en el tiempo. Recuerden que nosotros hemos hablado desde el punto de vista matemático que estos cambios se representan a través de un triángulo. O sea que muchas veces una forma abreviada de escribir es triángulo y la representación de un ángulo, cambio en el ángulo con respecto a cambio en el tiempo. Matemáticamente también lo podríamos escribir así: un ángulo final menos un ángulo inicial con respecto a un tiempo final menos un tiempo inicial. Recordemos que es esto que acabamos de escribir. Teta F es el ángulo final. Teta I sería el ángulo inicial. Lógicamente, TF y TI nos referimos a tiempos. Ese sería el tiempo final y este el tiempo inicial. Bueno. Esta representación matemática, esa velocidad angular, la podemos gráficamente observar aquí. Ustedes me van a creer que esto es una circunferencia donde por aquí vamos a ubicar el centro, vamos a ubicar los ejes coordenados como una ayuda para referenciarnos, el eje de las X y el eje de las Y, y vamos a suponer que nuestra partícula va a arrancar en esta posición. Vamos a decir que esta es la posición inicial del movimiento. Un tiempo después, la partícula está por acá, en una posición final. ¿Qué tuvo que hacer entonces esa partícula? Pues muy sencillo, moverse en esta dirección. Vamos a suponer que giró así. Desde el punto de vista del movimiento circular, se traza como referencia un radio hasta la posición inicial y se dice que este era el ángulo en el que la partícula estaba inicialmente. Se representa como teta i. Que un tiempo después la partícula se movió a esta posición final. Unimos esa posición final con el centro a través de otra línea de radio. Resulta que ahí tengo una posición angular nueva. ¿Cómo la represento? Otra vez arrancando desde el eje de las X, este giro angular se llama teta e. Aquí tenemos entonces lo que denominamos ángulo inicial, que es la posición inicial de la partícula, ángulo final, que es la posición final de la partícula. Para ir desde esta posición inicial hasta esta posición final, lógicamente, pues yo tengo un tiempo inicial y para llegar hasta acá, pues tuve que invertir cierto tiempo final. Esos son entonces los aspectos que me van a permitir encontrar algo que se denomina la velocidad angular de la partícula. Esa velocidad angular debe tener unas unidades. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, primero que todo, si recordamos la definición de la velocidad angular que nos dice que es ángulo final menos ángulo inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Para poder hallar esta velocidad angular
los ángulos deben ser medidos en radianes. Y el tiempo debe ser medido en segundos. Por lo tanto, la medida normal que vamos a encontrar es rad sobre S, que es la abreviatura de radianes sobre segundo. Entonces, repetimos un poquito el concepto. Estamos hablando del movimiento circular uniforme, una partícula haciendo movimiento circular, movimiento o una trayectoria circular, siempre permanece a la misma distancia de un punto que se llama centro. La distancia que separa a ese centro de la partícula siempre se llamará radio. ¿Listo? Para saber qué tan rápido se está moviendo esa partícula, hablamos entonces del concepto velocidad angular. Esa velocidad angular se relaciona o permite relacionar la posición inicial y la posición final de una partícula. Esa posición inicial se relaciona con un ángulo inicial, la posición final con un ángulo final. De tal manera que la velocidad angular se escriba como el cambio en la posición angular sobre el cambio en el tiempo. Ese cambio en la posición angular, entonces dijimos que se escribe ángulo final menos ángulo inicial, y el cambio en el tiempo como tiempo final menos tiempo inicial. Bueno, ¿qué sucede muchas veces? Resulta que encontramos que nosotros el tiempo inicial generalmente lo colocamos en 0 segundos. Ese tiempo inicial, si lo organizamos en 0 segundos, hace que solamente hablemos de un tiempo total de movimiento. Por lo tanto, probablemente encontremos que la velocidad angular se encuentra en muchos textos, en mucha información, definida de la siguiente manera: ángulo final menos ángulo inicial sobre tiempo, donde este tiempo debe entenderse que es el tiempo final o tiempo del movimiento. Y las unidades, reitero, se deben obtener en radianes sobre segundo. Bueno, los videos vamos a tratar de hacerlos cortos para que se utilicen para destacar conceptos muy básicos. Vamos entonces a reconstruir el documento que se le envió a la plataforma a ustedes, donde hay varios ejemplos acerca de los diferentes parámetros que existen en el movimiento circular. En el próximo video, entonces, vamos a tratar de verlo relacionado con la medida angular radial. Vamos a recordar esos conceptos de las medidas angulares. Muchas gracias. Entonces, recuerden que este es el video de movimiento circular uniforme número 1 y que deben, por favor, tratar de manejar sus conceptos, transcribir sus conceptos en el cuaderno para que ayuden a su formación. Muchas gracias.